Os hemos convocado a esta rueda de prensa para hablar, como todos habréis imaginado, sobre el presupuesto 2012 del Ayuntamiento. Creo que a nadie se le escapa que, al ser uno de los ejes principales de la labor de gobierno, pues es un tema para nosotros y creo que para la ciudad prioritario. Comunicaros sin más rodeos de que no vamos a apoyar la propuesta de presupuesto municipal que ha planteado el equipo de gobierno tal como nos la ha trasladado. Creemos que está plagada de múltiples errores y, sobre todo, por destacar algo que ya veníamos denunciando, que es un distanciamiento considerable entre este documento y lo que es la realidad del municipio, un distanciamiento que en los otros presupuestos de años anteriores también se venía produciendo. Desde el Grupo Municipal de UPyD pues estamos valorando la mejor manera de trasladar esta disconformidad con el documento propuesto por el equipo de gobierno y de qué manera podemos trasladar esta disconformidad a una propuesta ya en firme de presupuesto para la ciudad. Ahora mismo estamos considerando si se puede hacer a través de una enmienda a la totalidad del presupuesto o bien a través de enmiendas parciales. Yo creo que a nadie se le escapa que es un tema muy delicado, que tiene muchas repercusiones en lo económico y en lo político, sobre todo para la ciudad. Y evidentemente no queremos tomar tampoco una decisión sin valorar todas las implicaciones. Hemos elaborado como os decía, un documento de presupuestos alternativo. Hemos partido de un análisis riguroso de los datos económicos del Ayuntamiento, sobre todo basado en los resultados históricos de presupuestos y sobre todo de liquidaciones de presupuestos anteriores. Y sobre todo contemplando los gastos que ya han sido ejecutados del 2012, porque aunque estemos haciendo un presupuesto, hay que recordar que no partimos de un presupuesto nuevo, sino que partimos de una prórroga del presupuesto 2011 en el que ya se han realizado una serie de gastos que obligatoriamente cualquier propuesta de presupuesto tiene que incorporar. Siempre se habían simplemente trasladado con ligeras modificaciones las partidas presupuestarias del año anterior, las propuestas de partidas presupuestarias, pero nunca teniendo en cuenta los gastos y la realidad del ayuntamiento, y nosotros hemos querido ir a la raíz del problema y realmente ofrecer una alternativa de presupuesto basada en la realidad. Los ingresos que se presupuestan en el documento del equipo de gobierno están hinchados o están sobrevalorados al menos 10 millones, con lo que un análisis prudente y yo diría más, incluso optimista sobre los presupuestos, sobre los ingresos que podemos esperar para este año y para años venideros, bajo nuestro punto de vista está hinchado, como digo, al menos 10 millones de euros. En el capítulo de impuestos indirectos hay una partida que es la de impuesto de actividades económicas, en la cual el presupuesto del año 2010 nos decía que ingresaríamos 13.500.000 euros. La realidad es que al final se ingresó 10.600.000. En el 2011 presupuestó, pese a saber que se había ingresado casi 3 millones de euros menos, presupuestó más dinero, es decir, presupuestó 13.889.000, cuando la realidad fue que al final se ingresó en el 2011 9.740.000 euros. Vuelve a caer en el mismo error, esta vez en el presupuesto del 2012, y lo presupuesta por 12 millones de euros. Entonces, nosotros creemos que si el año pasado el impuesto de actividades económicas tan solo recaudó 9.740.000 euros, viendo cómo está la situación económica, que está peor, por desgracia, pues creemos que si haces un presupuesto en base a una liquidación real o unos ingresos reales, no se debería de poner una cantidad superior a lo que has recaudado el año anterior. En el capítulo de impuestos indirectos hay otra partida que es el impuesto de construcciones, instalaciones y obras. En el año 2010 se presupuestó 15 millones de euros, cuando la realidad es que se recaudó 6.129.000 euros.
En el año 2011 presupuestaron 14 millones de euros. La realidad, 8.129.000. Y este año han presupuestado el equipo de gobierno 10 millones de euros. Pues nos pasa lo mismo. En una época en la que se hacen pocas construcciones, pues presupuestar más de lo que realmente has recaudado el año anterior nos parece un error. De ingresos patrimoniales, esta sí que nos parece escandalosa. Es los intereses de cuentas bancarias. En el año 2010 presupuestaron 3.750.000 euros y la realidad es que por intereses de cuentas bancarias nos dieron 337.000 euros. 3.750.000 frente a 337.000 euros de recaudación. ¿Y qué es lo que hizo el equipo de gobierno el año siguiente en el presupuesto del 2011? Copió lo mismo, es decir, dijo que íbamos a volver a recaudar 3.750.000 euros. Como la realidad es muy tozuda, se recaudó en el 2011 por intereses de cuentas bancarias 123.000 euros. Y ahora nos viene con el presupuesto del 2012 y nos vuelve a poner 3.750.000 euros, cuando es que los tipos de interés cada vez son menores y encima el ayuntamiento en tesorería tiene menos dinero. Con lo cual, es por lo que decimos nosotros que estos ingresos no tienen nada que ver, este presupuesto del 2012, los ingresos nada tienen que ver con la realidad. Y por eso nosotros no lo vamos a apoyar. Simplemente en estos tres apuntes del presupuesto estamos hablando de una desviación entre lo que dice el equipo de gobierno, que dice 25.750.000 euros, pues son 19.500.000 euros y hay una desviación ya en estas tres epígrafes de 6.250.000 euros. Evidentemente a nadie se le puede escapar que esta desviación en el capítulo hacia abajo del capítulo de ingresos pues tiene que producir, por lógica, tiene que producir algún efecto en el capítulo de gastos. Y nosotros en UPyD lo que creemos es que hace falta actuar ya para dar un mensaje de credibilidad, de rigor en las cuentas públicas y de que esta tendencia se va a cambiar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en principio, como os decía, basándonos en datos reales, no en datos políticos, porque estos datos del presupuesto que deberían haber hecho técnicos realmente los hacen políticos. Como os dije, incluyendo las partidas ya gastadas y las modificaciones presupuestarias que se han realizado en estos meses del 2012, contemplamos, como no, la reducción de sueldos de la corporación, de cargos de confianza y de ADLs, contemplamos también la reducción de la asignación a grupos políticos municipales. En apartados que consideramos prescindibles en una época de crisis, como pueden ser los festejos, contemplamos una reducción del 50% sobre la cantidad presupuestada en el documento. Vamos a incorporar partidas económicas para las mociones aprobadas de UPyD, como son el plan de comercio, el plan de ayuda a desempleados de larga duración, el plan estratégico, la tarjeta ciudadana, y hemos marcado unas líneas rojas muy claras, que son el mantenimiento de las partidas sociales y los servicios públicos esenciales para la ciudad y para los vecinos. Vamos a proponer un mayor control sobre las bases de ejecución del presupuesto, que era una de las herramientas que utilizaba el equipo de gobierno para, partiendo de un presupuesto hinchado, pues poder hacer y deshacer lo que le daba la gana y que daba un cheque en blanco al equipo de gobierno a poder hacer lo que quisiera. Nosotros queremos cortar con eso y hacer que haya un mayor control de las bases de ejecución y lo vamos a poner